Con sus buenos resultados en el año 2023, el área de inversiones del grupo Itaú en Chile ganó el primer lugar en el ranking de las mejores administradoras de fondos mutuos del país con los resultados del año pasado. Su buen desempeño en los portafolios de renta fija le permitió liderar el podio por primera vez este año. ¿Cuáles fueron las claves que le permitieron alcanzar ese lugar y cuáles son las tendencias que ellos ven como relevantes para el año que viene? Es lo que conversaremos con Juan Pablo Araujo, quien dirige el área de inversiones de Itaú en Chile. Juan Pablo, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Felicitaciones por el lugar conseguido en el ranking del Mercurio Inversiones como mejor administradora de fondos mutuos del país. Muchas gracias por la invitación, Felipe. Partamos por lo que quizás generó diferencia durante el año pasado. ¿Cuál fue el factor que ustedes sienten que les permitió tener mejores rentabilidades o mejor desempeño en materia de renta fija que quizás el resto del mercado no vio? Sí, mira, déjame primero empezar agradeciendo obviamente al Mercurio Inversiones por el premio. La verdad es que estamos súper orgullosos. Es trabajo de un equipo, digamos, de una disciplina, de un proceso muy estructurado, de un equipo que lleva ya un tiempo trabajando juntos. La verdad es que en Itaú tenemos una obsesión, digamos, por la experiencia de los clientes y en este caso la experiencia de los clientes en inversiones, y qué mejor que ofrecer los mejores productos de inversión hacia nuestros clientes. Así que, pucha, muy contentos por aquello. Y te diría que, un poco respondiendo a tu pregunta sobre qué fue lo que nos diferenció, más que nada es eso. Yo diría, es un proceso estructurado, disciplinado, más que, oye, pucha, mira, este año le apuntamos a algo. Algo que yo creo que nos diferencia del resto, que está muy metido en la cultura de Itaú, es la disciplina, la consistencia, el proceso. Algo que digamos, que nos preocupamos mucho siempre es el valor en el mediano plazo, en el largo plazo. En particular, por ejemplo, en renta fija hubo muchas oportunidades. Hay momentos donde el mercado produce ciertas asimetrías, donde, digamos, hay que no dejarse llevar por las emociones y sí dejarse, digamos, y ser muy analítico en lo que es, dónde está el valor. Tuvimos digamos, una muy buen timing cuando vimos valor, por ejemplo, en inflación, cuando vimos valor que había que salir de inflación en renta fija local, creo que nos ayudó mucho. Tuvimos una preocupación bien importante en lo que es spread de créditos, que también yo creo que nos hizo diferenciarnos bastante en renta fija internacional. Pero yo creo que fue un conjunto, digamos, de cosas que tiene que ver con el proceso, digamos, y la estructura y la disciplina que tiene nuestro equipo de inversiones. Ya. ¿Hubo algún aspecto, los que estás mencionando específicamente, que fue clave para marcar diferencia, más allá de que el proceso completo es importante? Mira, te diría que los fondos que destacaron son fondos que son muy dinámicos. En este caso, de hecho, hay un fondo nuestro que se llama Itaú Dinámico, que es un fondo que tiene las mejores ideas o que captura las mejores ideas de nuestro proceso de renta fija, y que tiene la capacidad de moverse en UF, en pesos, en duración. Y yo creo que nos hizo mucho la diferencia durante el año, digamos, cuándo posicionarse y cómo. Recordemos que la primera mitad del año fue un año complicado en términos también de duración, en términos de retorno, etcétera. Y hay que saber posicionarse bien y saber, digamos, navegar bien un año duro para renta fija. Pero la segunda mitad, y en particular el último trimestre del año, fue muy bueno, y nosotros también anticipamos, digamos, eso, y teníamos muy bien posicionados los fondos para capturar esa última parte del año. Y tenemos fondos que son capaces de hacerlo, y que creo que también nos diferencia bastante, ¿no? en la oferta de valor. Estos fondos que, de alguna manera, descansamos en los portfolio managers para que ellos gestionen el porcentaje de UF y pesos y duración, más que en el fondo, contenernos a una cierta clase de activo, por ejemplo, un fondo en UF en cierta duración, ¿no? La última parte del año pasado fue clave el descenso de tasas, que fue muy importante para la estrategia de renta fija en general. Cuando bajan las tasas, sube el precio de los bonos, lo cual es una cosa que es directo. ¿Cómo se ve para lo que viene en 2024? ¿Va a seguir siendo la tendencia principal en lo que es en materia de inversión? ¿Va a ser lo más relevante para los portafolios? Creemos que sí. Mira, entramos en un nivel de tasas que sigue siendo alto, tanto a nivel internacional como a nivel local. La FED aún tiene las tasas ahí entre 5,25 y 5, las tasas de 10 años en dólares están en torno al 4%, son niveles que son históricamente altos, y que están lejos todavía de la tasa neutral, la famosa tasa neutral, que finalmente es la tasa que ni estimula ni contrae la economía. Aún estamos lejos de eso. Entonces, creemos que hay espacio para que las tasas sigan cayendo. Los mismos niveles de tasa ofrecen retornos esperados muy interesantes. Entonces, te ofrecen ya un colchón, digamos, de retorno esperado alto, y creemos que la renta fija seguirá siendo un muy buen activo para el 2024. Además que en el caso de que haya una aceleración un poquito mayor, la renta fija también te protege, ¿no? Como tú bien dijiste, cuando bajan las tasas, suben los precios de los bonos, entonces creemos que estamos en un muy buen pie. Tanto internacional
como local. Ya localmente, como bueno, tú mencionaste, comenzó el proceso de baja de tasas del central. Aún estamos en 8,25 de tasa, que es una tasa bastante alta. Tenemos bueno, distintas reuniones de política monetaria durante el año, más concentradas en la mitad del año, que es un punto bien importante. No tenemos la siguiente reunión ahora a fines de enero, después la siguiente a principios de abril y después viene una en mayo. Entonces, probablemente en cada una de esas reuniones vamos a ver al Banco Central, digamos, activo y probablemente va a tener este impacto en la renta fija positivo que vemos para... Puede haber un riesgo, yo veo buena parte del mercado posicionado Ujú. por esta tendencia, Sí. que hay una apuesta bastante grande en lo que es renta fija, Ujú. pero de repente puede haber sorpresas, como la que ocurrió a principios de este año, donde los De datos de acuerdo. empleo en Estados Unidos fueron sorpresivamente buenos, lo cual Así. significó un pequeño rebote de las tasas Sí. y generó pérdidas más o menos importantes en este tipo de estrategias en las cuales uno espera no perder. Ujú. ¿Sientes que puede haber riesgo en ese sentido durante el año, que haya como quizá el descenso de tasas no sea tan veloz o tan estable como se espera y vaya generando como pérdidas y volatilidades impensadas? Es una muy buena pregunta. Yo creo que dividiría los casos en Estados Unidos y en Chile. Yo creo que en Estados Unidos probablemente estamos en un nivel de valorizaciones ya donde efectivamente es difícil, o por ahora, digamos, vemos difícil pensar valorizaciones más allá de las que están implícitas. El mercado ya tiene implícito cerca de 18 puntos, 20 puntos base para la reunión de marzo. O sea, ya el mercado tiene una probabilidad mayor de baja de tasa en marzo que de estabilidad. Y tiene cuatro bajas aproximadamente para el año. Entonces, ya tiene implícito un nivel de baja, digamos, importante, y por ende ahí yo creo que está más limitado probablemente la ganancia, al menos de tasas de corto plazo, ¿no? Ahora, en lo que es tasas de mediano y largo plazo, también en dólares, sí vemos ahí una oportunidad un poquito más interesante por los niveles que te decía, ¿no? Porque siguen estando bastante más altas que una tasa neutral, y por ende creemos que hay espacio, digamos, en el caso de esta continuación de la desaceleración económica, probablemente que vayan convergiendo a esa tasa neutral y probablemente que la tasa de 10 años termine ya unos 50 puntos base más abajo, en torno más al 3,5 que al 4 que estamos ahora. Ya, es importante lo que está diciendo, o sea, Mm. simplemente para concretarlo bien, está recomendando principalmente bonos de renta fija de baja duración para aprovechar las tasas de corto plazo que están más altas que están por sobre lo normal. Sí, en dólares estamos recomendando en torno a media duración, Ya, pero en pesos, efectivamente, ahí sí baja duración. Y ahí, perfecto. conectando lo que es Chile, ahí sí creemos que hoy día lo que está valorizado, la verdad, creemos que hay alguna todavía asimetría donde el Banco Central podría incluso ser tal vez más agresivo de lo que está implícito en precios, ¿no? Ahora yo creo que está la discusión si son 75 puntos o 100 puntos base la baja ahora de enero. Las expectativas de inflación han caído muchísimo. Bueno, el último dato, obviamente, de inflación de diciembre también hizo que cayeran aún más. Tenemos expectativas de inflación a 2 años en torno al 2,3%. Estas inflaciones forward, que le llamamos que es de un año en un año. O sea, si me paro en 12 meses más, la inflación para los siguientes 12 meses hoy día está en torno al 2,4. Son inflaciones muy bajas. Ya. Y yo creo que puede dar pie a que el Banco Central tal vez corte más de lo que hoy día está implícito en los precios. Entonces, creemos que ahí también son una buena oportunidad para tomar duraciones en torno ahí a 2 años. Tenemos tasas altas además. En UEF, por ejemplo, porque hoy día justamente está castigada, digamos, la UEF por lo mismo, por estos prints, digamos, y datos de inflación más negativos. Hoy día tenemos bonos AAA, digamos, de muy buena calidad crediticia locales en torno al UEF más 4, que son niveles que históricamente son muy atractivos, ¿no? Y lo tenemos a plazos muy cortos. Y la verdad es que creemos que son una muy buena oportunidad en un entorno como el actual. La UEF, por ejemplo, sabemos que está castigada. Si tienes menos UEF, bueno, vas a rentar UEF más 4 más una UEF entre 2, 2,5, eso será nominal en torno a 6,5. Pero si tienes más UEF y hay un entorno donde de verdad tal vez en el corto plazo hubo tal vez alguna ciclicidad, digamos, que hizo que la UEF bajara mucho, te protege también entre escenarios de UEF más altos, ¿no? Entonces yo creo que localmente también vemos con muy buenos ojos ese sector, digamos. Oye, déjame llevarte a la conversación sobre qué conviene, si lo local o lo extranjero. Ujú. Generalmente, una de las grandes tendencias que hemos visto en el mercado financiero en los últimos años es que había una preferencia por exponerse a los mercados internacionales, Sí es. tanto una apuesta por el dólar, así como también como para evitar un poquito el riesgo país Ujú. chileno. ¿Cómo están ustedes en esa conversación? ¿Qué están recomendando en términos de posición de portafolio en materia de extranjero versus Chile? Mira, yo creo que acá obviamente depende mucho del objetivo de ahorro del cliente, del plazo al que quiere ahorrar y obviamente del perfil de que tiene el cliente, si es agresivo, moderado, balanceado, del perfil de riesgo del cliente, ¿no? Si está dispuesto a asumir volatilidad, digamos, o riesgo o no. Dicho eso, hoy día estamos con un portafolio, diría, más o menos balanceado en dólar peso. Siempre
y siempre lo decimos, dentro de un portafolio diversificado es importante tener dólares. Digamos, el dólar es un activo pucha, que te protege ante eventos, digamos, de riesgo. Es un activo muy, muy noble en ese sentido y es muy líquido. Entonces, es algo que yo creo que funciona muy bien en el portafolio de los clientes. En el entorno que estamos hoy día, donde, digamos, tenemos un Banco Central de Chile que, como conversábamos recién, podría incluso acelerar el paso, digamos, más de lo que ya, más allá de lo que está implícito en los precios. Y un Banco Central en Estados Unidos que ya tiene implícito una caída agresiva de precios, yo creo que puede haber una cierta asimetría. Obviamente el tipo de cambio ya lo recoge, ya pasó los 900 y recogió un poco Sí. esta asimetría, pero puede haber una asimetría también hacia un dólar, digamos, que se mantenga fuerte como ha sido, digamos, la tónica el último mes, ¿no? Entonces, yo creo que es importante tener en un portafolio más o menos balanceado. Nosotros para un portafolio, por ejemplo, moderado, en torno a 30% en dólares, creemos que es un porcentaje, digamos, adecuado, pensando en la diversificación del portafolio como un todo, ¿no? Hay varios expertos del mercado, economistas, analistas, inversionistas, gestores de portafolios que han llamado la atención la pérdida de profundidad que tiene el mercado Mm, financiero en el último tiempo, tanto el mercado de acciones como el de bonos, también el de tipo de cambio, y eso ha generado una mayor volatilidad en ciertos precios que son muy relevantes, como el IPSA, como sí. el valor del dólar y también con las tasas de interés. En- ¿Ven eso como un problema? ¿Hay medidas que Chile debería tomar para aumentar la profundidad de esos mercados financieros? Sin duda, que también lo hemos visto, es un tema, y es un tema que hemos estado abordando también como mercado, digamos, de valor, como mercado, digamos, financiero, bien digo. Entonces, solamente un par de puntos ahí, digamos, hay un comité de mercados nacionales que hace el Banco Central, que el Banco Central un poco organiza Ujú. al mercado, digamos, financiero para que nosotros comentemos los puntos que vemos y oportunidades de mejora, y justamente los puntos uno de los puntos que vemos el tema de la profundidad, lo tocamos, fuimos parte de ello. Nosotros como Itaú participamos en Ujú. este comité. Fuimos muy activos también en participar en un subcomité alrededor de este que tenía que ver con el mercado de repos, que Ya. justamente con riesgo premio un poco técnico, pero Ujú. tiene que ver con la liquidez de los instrumentos, digamos, de locales. Tuvimos una muy buena, digamos, conclusión al respecto, distintas miradas de los distintos actores financieros del país. Y luego de eso, bueno, hicimos un documento, por supuesto, y luego de eso también vino la promulgación el año pasado de la ley de resiliencia, que yo creo que es una muy buena noticia. Sienta las bases para mejorar la infraestructura del mercado de liquidez, en particular, por ejemplo, del mercado de repos, que yo creo que es algo muy importante. Y además también, yo creo que también está en discusión el tema de los creadores de mercado para el mercado de instrumentos de renta fija, que yo creo que también es un avance muy potente si lo logramos hacer. Tenemos un desafío, sin duda, pero creo que lo estamos abordando de una buena manera. Yo creo que la discusión del mercado, digamos, y la última ley que fue promulgada va en el sentido y en la dirección correcta. Uno de los temas que ha sido importante también, que le puede dar profundidad al mercado, tiene que ver justamente con los fondos mutuos, que es la manera principal por la cual los inversionistas retail pueden exponerse al mercado de los distintos activos, los pequeños inversionistas, digamos, Ujú. pueden exponerse a los distintos activos financieros. Había una desaceleración en el crecimiento de los fondos mutuos en el último tiempo. En- ¿Ves que es una tendencia que puede revertirse, puede seguir creciendo? Y te lo relaciono con una pregunta con un punto que ha planteado la CMF en el Ujú. último tiempo que tiene que ver con los costos de los fondos mutuos. ¿Siente que los costos de los fondos mutuos puede ser un factor que está impidiendo que este mercado crezca un poquito más? No, mira, yo creo que la tabla de desaceleración en el margen probablemente tuvo que ver en el mundo no money market, digamos, no de mercado monetario, Sí. y en particular en la renta fija, donde había sido, digamos, yo creo que un actor muy importante en los fondos mutuos, una clase de activo muy relevante en los fondos mutuos, que en los últimos años había perdido un poco de terreno, yo creo justamente por los retornos asociados, ¿no? Este proceso de alza de tasas que vivimos y obviamente son retornos negativos, y el inversionista en general dijo, mira, yo prefiero resguardarme en depósitos a plazo o en fondos Sí. o en instrumentos un poco menos riesgosos antes de, digamos, hasta que pase, digamos, O esta sea, ola de alza. ahora que los depósitos a plazo tienden a normalizarse, posiblemente un ahorro que va a volver al mercado. Así es, y de hecho lo Ya. hemos visto los últimos meses, hemos Ok. visto mucha demanda de nuestros clientes, empiezan a ver que los depósitos a plazo empiezan a caer de tasa porque el Banco Central baja la TPM, ¿no? Y ahí dicen, mira, qué otros instrumentos interesantes hay? Entonces yo creo que por ese lado, digamos, creemos que los flujos hacia fondos mutuos, bueno, ya lo vimos en la última parte del año, creemos que van a seguir durante el 2024 como oportunidad de mejores retornos Otro tema que la CMF ha planteado y que le ha Ujú, puesto algo de acento en el último tiempo tiene que ver con los casos de información privilegiada, ujú. que siente que genera asimetría de información y desincentiva la participación de muchos accionistas en el mercado, de muchos inversionistas en el mercado. ¿Lo ven ustedes como un factor relevante? ¿Creen que se están haciendo buenas medidas en esa área? Sí, mira, yo creo que se ha avanzado bastante.
incluso en lo que tiene que ver con medidas de ASG, digamos, de término ESG y de gobierno corporativo. Si uno ve, por ejemplo, la última norma de carácter general 461, si no me equivoco, que define cómo las compañías deben ellos el fondo mostrar al mercado, digamos, cuáles son las iniciativas que ellos están teniendo, digamos, y cómo ellos incorporan los valores de sustentabilidad y de gobierno corporativo en las empresas. Digamos, eso ya te empieza a mostrar más transparencia, te empieza a mostrar las medidas concretas que cada empresa hace en este sentido, y tiene un impacto financiero importante para las compañías. O sea, nosotros desde el mundo de inversiones incorporamos dentro del análisis de las compañías justamente todos los factores ESG, que está el gobierno corporativo dentro de ellos. Es muy importante, más allá de... O sea, se está cambiando Está cambiando también por una demanda del inversionista, como te decía. Entonces, y yo creo que es algo súper importante. Ustedes lo perciben que está distinto. Lo percibimos, nosotros hacemos engagement con las compañías, o sea, conversamos muy directamente con ellas y vemos qué están haciendo, y además participamos de comités, tanto en la CAFI como en la Asociación de Fondos Mutuos, que también hacemos engagement con las compañías, y ellos están entendiendo esto como algo, como un tema importante, como una, digamos, estructura que deben cumplir de una manera relevante, porque afecta directamente el valor de la compañía. Para ir cerrando la conversación, Juan Pablo, hablamos mucho de renta fija. ¿Qué pasa con las acciones? ¿Qué pasa con la renta variable local? ¿Es un tema, es un activo que están recomendando actualmente? ¿Ven probabilidades, ven opciones para que este sea un activo de ganancias donde la línea viene? Yo te diría que la renta variable local la vemos un poco más balanceada, no con tanta oportunidad como la renta fija local, por algunas razones. Yo digo que por el lado positivo está la baja de tasa y el estímulo, ¿no? Siempre baja de tasa y estímulo, eso, digamos, bajan los factores de descuento, y eso hace que las valorizaciones, digamos, aumenten, y yo creo que eso lo vemos con ojos positivos. Algunos sectores se benefician más de esas de esas bajas de tasa, sectores como, por ejemplo, malls, que se pueden ver interesantes en ese contexto. Por el lado también de liquidez, vemos mucha liquidez hoy día todavía en depósitos a plazo, entonces probablemente también algo positivo es que inversionistas en búsqueda de retorno puedan ir más hacia allá, así que yo creo que hay la oportunidad. Pero por el lado, cabo de desafío, es una economía que probablemente está recién saliendo, no hay un crecimiento tampoco, digamos, tanto más allá del potencial, probablemente estemos en el potencial un poquito más abajo, en torno ahí al 2%, un poquito bajo el 2%, ahí según la estimación del Banco Central entre 1,25 y 2,25, hay un desafío. Y por el lado de valorizaciones también, por supuesto está el lado de la baja de tasas, pero tampoco están particularmente baratas en términos, yo diría más que en términos contra pares, porque uno siempre ve la historia, uno ve la historia muy pasada, sí uno puede decir, mira, las valorizaciones en Chile están bajas, pero en realidad las condiciones también han cambiado, y yo creo que es más justo comparar contra pares, ¿no? Hoy día. Y contra pares yo creo que sí hay oportunidades, pero yo creo que va a haber que ser más selectivo. Y además que tienes, como comenzamos en la renta fija, como un costo de oportunidad muy alto, ¿no? Entonces, yo creo que estamos pensando en torno a retornos del IPSA global en torno al 10 o 11%. Claro, una renta fija que va a estar rentando en torno al 7% impone desafíos para el mismo IPSA, ¿no? Y con muy pocas probabilidades de perder, digamos. Así es. Juan Pablo, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy a Mentes del Mercado, que es esta sección del Mercurio Inversiones, donde conversamos justamente con actores que están ahí en la acción de las inversiones. Muchas gracias por acompañarnos y felicitaciones nuevamente por el ranking. Encantado, muchas gracias, Felipe. Y seguimos con el Mercurio Inversiones aquí siempre en Emol TV. Después de 3 años con ganancias en la bolsa local, vuelve el interés en sumar acciones en los portafolios. El descenso de la tasa de interés en Chile y el mundo son usualmente impulsores en las valorizaciones de estos papeles, por lo que hay un creciente atractivo por aumentar las apuestas en algunas acciones que hoy parecen subvaloradas en el mercado local. Y esta es una de las recomendaciones del Mercurio Inversiones de esta semana, una serie de reportes recientes que son claves para armar un portafolio de acciones chilenas para iniciar 2024. El primero de ellos es un análisis sobre las acciones que están más cerca de sus máximos y de sus mínimos de los últimos 12 meses. El reporte que está viendo en pantalla muestra las variaciones que han tenido los papeles desde sus mínimos del año pasado. Por ejemplo, la acción de LATAM Airlines ha duplicado su valor desde sus mínimos de 2023. La acción de Enel Américas, en cambio, está muy cerca de ese piso, solo ha avanzado en 8,83%. Se trata de un indicador relevante para conocer los papeles que han aprovechado de mejor manera el reciente impulso bursátil e identificar a aquellos a los que les queda mucho camino por recorrer. Otro reporte clave es conocer los papeles que fueron más comprados por las AFP en el último año. Los principales inversionistas institucionales del país hacen apuestas de largo plazo al mercado de capitales, por lo que una inversión positiva significa una convicción relevante por esa empresa. SQM, Santander y BCI son los que lideran este listado, mientras que los papeles de Hortifruti, Banco de Chile y Enel Américas lideran en las desinversiones.
pero no puede haber análisis de acciones sin tener expectativas sobre sus resultados. Es por ello que el equipo del Mercurio Inversiones presenta un reporte sobre las ganancias esperadas para las mayores acciones en bolsa para sus resultados en el primer trimestre de 2024. Cencosud Shopping y LATAM Airlines son las empresas que más avances en sus resultados se espera logren en el primer cuarto de este año. Suscríbase al Mercurio Inversiones, aproveche el valor promocional para el primer mes y conozca estos análisis de inteligencia de mercado que son claves para diseñar estrategias de inversión. Y con esto cerramos esta edición número 17 del programa del Mercurio Inversiones, el último de la temporada. Nos despedimos por el verano y nos vemos de regreso en marzo, que viene, siempre aquí en EMOL TV.